Una vez más, Kazuma declara a Megumin como la ganadora del enfrentamiento, y como era de esperarse, la archimaga, cargando a Chomosuke en brazos, no pierde el tiempo y comienza a presumir de su victoria. Según ella, para alguien tan talentosa, ganar de forma tan sencilla es lo más normal del mundo. Pero su oponente, otra archimaga que ya está al borde de las lágrimas, le reclama que fue totalmente injusto haber usado a Chomosuke como si fuera un escudo. En respuesta, Megumin extiende los brazos, ofreciendo al pequeño Chomosuke, recalcando que lo decía como si ella hubiera hecho trampa. Entonces le sugiere que lo tome para que ella también lo use como sacrificio, insinuando que quizá así podría tener una oportunidad de ganar. Obviamente esto enfurece a Yunyun, que no se queda callada y le grita que jamás haría algo tan bajo. Con toda la frustración acumulada, le lanza una advertencia a todo pulmón, prometiendo que la próxima vez que se enfrenten, sin duda será ella la ganadora. Antes de retirarse, Yunyun le exige a Megumin que no olvide esas palabras. Pero Megumin, completamente tranquila y segura de sí misma, le deja claro que no importa cuándo ni cómo vuelva a retarla. El resultado será el mismo. Esa seguridad tan desbordante deja a Yunyun completamente en shock. Aunque lo más desconcertante de todo es ver a Kazuma levantando el pulgar, como si ya supiera exactamente lo que Megumin iba a decir. Al día siguiente, Yunyun aparece frente a la mansión y grita el nombre de Kazuma con fuerza, anunciando que ha venido a jugar con él. Pero la respuesta que recibe no es precisamente cálida. Megumin la observa con una mezcla de lástima y superioridad, y le pregunta si se encuentra bien, porque ya es hora del almuerzo y, que ella recuerde, no la había invitado. Además, comenta que Yunyun incluso se equivocó al pronunciar el nombre. Yunyun, visiblemente incómoda, intenta defenderse, aunque lo hace con ese tono nervioso que tanto la caracteriza. Justo en ese momento aparece Kazuma, saludando con naturalidad y diciendo que ya la estaba esperando. Sin dudarlo, la invita a pasar, y Yunyun, algo nerviosa, acepta con una tímida sonrisa. La única que no entiende nada es Megumin, quien fue la que abrió la puerta y se quedó completamente confundida con la escena. Kazuma le explica a Yunyun que ni Darkness ni Aqua están en casa, así que puede estar cómoda y usar su habitación. Eso, por supuesto, pone aún más nerviosa a Yunyun, quien acepta y agradece el gesto de inmediato. Pero Megumin no se queda tranquila. Claramente molesta, interrumpe la conversación y le exige a Kazuma una explicación. Él, completamente relajado, le responde que no hay nada fuera de lo común, que Yunyun misma lo había dicho. Vino a pasar el rato con él, y como si fuera poco, termina lanzando una sonrisa maliciosa y diciéndole que iban a estar jugando a solas, lo que, inmediatamente, provoca que el enojo de Megumin estalle por completo. Aprovechando el desconcierto de Megumin, Yunyun añadió que, efectivamente, había olvidado decirle cuál sería el duelo de ese día, algo que, claramente, Megumin no terminaba de comprender del todo. Fue entonces que Yunyun, colocándose frente a la puerta de la habitación para bloquearla, declaró que, a partir de ese momento, pasara lo que pasara, esa puerta no podía ser abierta. Y aunque seguía visiblemente nerviosa, Yunyun continuó, decidida, diciendo que no importaba lo que ocurriera dentro de la habitación, pero que la primera persona en abrir esa puerta perdería el duelo. Esa frase hizo que Megumin gritara de forma eufórica, empapada en sudor frío al imaginar todo lo que eso implicaba. Con el mismo tono furioso, Megumin comenzó a gritar que no pensaba aceptar semejante reto, exigiendo que el duelo fuera cambiado de inmediato. Pero Yunyun le recordó si no había sido ella misma quien el día anterior había dicho que aceptaría cualquier tipo de duelo. Atrapada por sus propias palabras, Megumin empezó a tartamudear, intentando justificarse, diciendo que quizás lo había dicho, pero que eso había sido antes, y que ahora las cosas eran distintas. Yunyun, un poco más asertiva, se acercó para preguntarle cuál era el problema, si lo único que tenía que hacer era no abrir la puerta.
Eso hizo que a Megumin se le saltara una vena de la frente, murmurando para sí que dejara de andar mostrando tanto el escote. Y como si todo lo anterior no fuera suficiente, Yunyun remató con voz inocente, preguntando si acaso no confiaba en ellos. Ante eso, Megumin no aguantó más. Le gritó con fuerza mientras le aventaba a Chomosuke, diciéndole que por supuesto que no podía confiar, y la señaló con el dedo, claramente asustando a Yunyun. En su exaltación, Megumin añadió que Yunyun no solo era ingenua, sino que también tenía muchos puntos débiles. Además, Kazuma no tenía fama de llamarse Bazuma por nada, y con ellos dos a solas, era simplemente imposible que pudiera confiar así como así. Yunyun, tratando de mantener su postura, dijo que no podía hablar por Kazuma, pero que ella, sin duda alguna, no era ese tipo de mujer. Sin embargo, Megumin, con el mismo tono molesto pero ahora dirigiéndose directamente a Kazuma, le reprochó cómo se atrevía a ir detrás de otra chica y a puerta cerrada, cuando hacía apenas poco tiempo ella misma le había confesado sus sentimientos. Pero Kazuma, completamente tranquilo, le respondió que no era como si hubiera hecho algo malo, y le preguntó qué tan sucia tenía la mente, llamándola Eromin, lo que, por supuesto, la hizo enfurecer aún más. Megumin ya estaba más que lista para golpearlo, pero se detuvo en seco cuando Kazuma le preguntó si realmente no confiaba en él, no solo como amigo, sino como el hombre del que se había enamorado, dejando a Megumin con la boca abierta, completamente sin palabras. Con una sonrisa maliciosa, Kazuma remató diciéndole que debía relajarse, que no había nada de qué preocuparse. Y mientras Megumin tragaba saliva, él añadió, como si nada, que después de todo, él era un caballero, y que, al final del día, solo eran amigos. Así que, mientras la sombra de Kazuma cubría por completo a Megumin, con una expresión llena de malicia, él simplemente le dijo que solo pasarían el rato divirtiéndose, unas palabras que bastaron para sembrar el temor en ella. Sin decir nada más, la puerta se cerró justo frente a su cara. Apenas logró recuperar el sentido, Megumin gritó, preguntándose desde cuándo su solitaria amiga se había convertido en una robahombres. Pero justo al pronunciar esas palabras, una idea cruzó por su mente. No, aquello no podía ser real. No tenía sentido. Y mientras sus ojos comenzaban a girar como remolinos, se convenció a sí misma de que esa solitaria jamás sería capaz de acercarse a alguien de esa manera. No, sin duda todo debía ser parte de algún retorcido plan de Kazuma. Así que, llevándose las manos a la cabeza, Megumin se dijo a sí misma que lo mataría. Pero el duelo ya había comenzado, y no tenía la menor idea de qué debía hacer. Por otro lado, Yunyun estaba pegada a la puerta, con la oreja bien atenta, tratando de escuchar cualquier cosa. Volteó hacia Kazuma, que en ese momento abría un mueble, y con cierta duda le preguntó si realmente, con todo eso, podría ganar al fin. Nerviosa, añadió que ella se había comprometido a hacer todo lo que él le pidiera, si le ayudaba a vencer a Megumin, y por eso había seguido todas sus instrucciones, aunque no estaba del todo segura de lo que estaba haciendo. Mientras tanto, Kazuma sostenía una caja entre las manos, y con total tranquilidad, le respondió que, a ese ritmo, no iba a ganar si no hacían algo al respecto. Palabras que dejaron a Yunyun en shock. ¡Claro! Estaban atrapados sin acceso a comida ni al baño. Estaban claramente en desventaja. Aunque, para Megumin, que seguía afuera, esas eran las menores de sus preocupaciones. Angustiada, Yunyun preguntó si eso significaba otra derrota para ella. Pero Kazuma, tomando una caja negra, le pidió que se calmara, y con una sonrisa le recordó que justamente por eso iban a hacer algo al respecto. Entonces le mostró la caja que sostenía, y en cuanto Yunyun la vio, su rostro cambió. Con voz temblorosa, le preguntó si de verdad se trataba de eso. Kazuma, aún más emocionado y con una sonrisa traviesa, le respondió que, después de todo, ella siempre era la que llevaba el control, así que ya era hora de que ellos se divirtieran un poco. Mientras tanto, del otro lado de la puerta, Megumin caminaba de un lado a otro sin descanso.
Estaba irritada porque no podía oír absolutamente nada desde afuera. Y sin darse cuenta, ya había ido por su bastón. Porque claro, si no había cerradura, tampoco había manera de echar un vistazo al interior. Así que se preguntaba si no habría alguna forma de saber qué rayos estaba pasando ahí dentro. Y para colmo, las dos únicas personas que podrían servirle como espías o como distracción no estaban presentes. Pero todos sus pensamientos fueron interrumpidos por un maullido que venía del suelo. Megumin bajó la mirada y al reconocerlo, llamó por su nombre a Chomosuke. Se arrodilló frente a él y, dejando su bastón en el suelo, le dijo que tenía razón. Mientras lo acariciaba, reconoció que no entendía por qué se sentía tan insegura. Con una sonrisa, lo levantó en brazos y se dijo a sí misma que, después de todo, era el hombre del que se había enamorado, y su amiga más cercana, y que, si no podía confiar en ellos, entonces ¿qué decía eso de ella? Mucho más tranquila y con Chomosuke entre las manos, se alejó un poco del cuarto, recordando que Kazuma, al final del día, era tan cobarde que ni siquiera había hecho nada con ella. Así que estaba segura de que no se atrevería a poner un dedo encima de Yun. Pero justo antes de terminar ese pensamiento, un grito se escuchó desde el interior de la habitación, algo que hizo que Megumin, en puro reflejo, arrojara a Chomosuke y se lanzara contra la puerta sin pensarlo 2 veces. Esta vez, Megumin pudo escuchar con total claridad cómo, entre murmullos y jadeos, Yun le pedía a Kazuma que se detuviera, mientras él le preguntaba si ese era realmente el lugar indicado. Palabras que hicieron que Megumin se arrepintiera profundamente de haber confiado en ellos. Y mientras más escuchaba, más crecía la incertidumbre. Esas frases no tenían nada que ver con una conversación normal. Chomosuke, molesto, se alejaba del lugar, mientras Megumin, nerviosa, quería abrir la puerta, pero perder el duelo no era una opción. Sin embargo, las siguientes palabras que logró escuchar la hicieron sudar frío. Kazuma le dijo a Yun que ahora era su turno. Yun, aún jadeando, respondió que estaba asustada. A lo que Kazuma, con un tono malicioso, contestó que no tenía nada de qué preocuparse, que solo tenía que hacerlo de una vez, y todo estaría bien. Eso hizo que Megumin se tensara por completo. Los jadeos de Yun continuaban, y Kazuma la alentaba a seguir. Le decía que debía hacerlo lenta y suavemente, y luego sujetarlo con fuerza. Megumin ya no pudo más. Sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta de golpe y con furia le gritó a Kazuma que cómo se atrevía a hacer algo así, porque con ella estaba bien, pero con su amiga era una historia completamente distinta. Pero en cuanto sus ojos vieron la escena frente a ella, se quedó completamente muda. Kazuma y Yun estaban sentados en el suelo, frente a una pila de piezas de madera que habían caído al suelo tras el estruendo. Kazuma, por supuesto, no perdió la oportunidad de presumir su victoria. Yun, sorprendida por la reacción de Megumin, volteó a verla y luego, emocionada, le dijo a Kazuma que finalmente había ganado, aunque lo único que hizo fue jugar. Kazuma la felicitó con tranquilidad. Mientras tanto, Megumin seguía congelada, aún procesando su derrota. Con ambas manos apretando su bastón, Megumin solo podía mirar mientras Yun le decía con una sonrisa que sin duda alguna le había ganado. Kazuma, sin perder la calma, explicó que solo estaban jugando Jenga, que cuál era el problema, pero ya era tarde. Ambos notaron que los ojos de Megumin comenzaban a brillar peligrosamente, y en pánico, le pidieron que se calmara. Incapaz de poder contenerse, Megumin lanzó su hechizo en ese mismo momento. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y dejar tu pulgar arriba. Además, recuerda que puedes hacerte miembro del canal y unirte al culto de Doc. De esa forma me ayudarías muchísimo a seguir trayendo más videos. Y claro, no lo olvides. Gracias por existir. Te espero en mi siguiente video. ¡Hasta luego!